gran mundo, dentro de esta gran urbanización. Y como subcultura yo lo entiendo desde el aspecto que la cultura es el resto, es lo general, es lo masificado. Y todas estas subculturas no las entiendo de modo despectivo, sino que las entiendo desde el modo de identificación. Bueno, después seguimos quizás... Deja la pregunta para después de la pausa. ¿Cuál sería la pregunta concreta? Bueno, en realidad me gustaría profundizar sobre las jerarquías que se trabajan dentro de las tribus, sobre los lenguajes, no solamente el lenguaje verbal, sino el lenguaje corporal y el lenguaje a través de la vestimenta también, ¿no? Muy bien. Hecha la pregunta, entonces, luego de la pausa trataremos de encontrar la respuesta, ya sea por parte de nuestro sociólogo, por parte de nuestro literato, por parte de nuestros invitados, como también, obviamente, por parte del público que quiera participar en nuestra vía de comunicación. Recuerden, estamos tratando de entender las tribus urbanas, de comprenderlas y también, obviamente, de comprendernos a nosotros mismos, porque es parte de las expresiones que hacen a nuestra vida común. Luego de una pausa seguimos psicologeando. No se vayan. Bien, de vuelta en Psicologeando y seguimos trabajando las tribus urbanas. Sergio Moreno Sur pregunta si hay una edad límite para ser parte de una tribu urbana. Y Marcela de Paso del Rey pregunta si la violencia es una característica propia de las tribus. Hace referencia a los episodios de pelea entre emo, flogger, que se difunden en los medios de comunicación. Y bueno, justamente dijimos que íbamos a ampliar la información con algunos protagonistas, y acá lo tenemos a Cristian, o Shido, ¿sí? Sí. Que de alguna manera se relaciona con los otaku. Sí, sí. A ver, no desasnas a personas que como yo no tenemos idea de qué es esto, qué es un otaku, ¿sí? Y de qué manera obviamente se manifiestan, cómo los conocemos, si vemos caminando uno para ahí y decimos, es un otaku, ¿cómo lo hacemos? Dale, mira, para empezar más o menos un otaku es una persona aficionada al anime, a la cultura japonesa, que para quien no lo sepa, el anime sería, bueno, al manga y al anime, que sería... Los dibujos japoneses, ¿no? Sí, por decirlo de alguna manera, la animación japonesa, que también está basada en los mangas, que son como, por decirlo de alguna manera, como historietas más grandes sobre esto. Y prácticamente hoy en día lo puedes encontrar en cualquier lado, porque por ejemplo vas a un colectivo, ves uno, los ves en el subte, por todos lados. O sea, últimamente, en estos últimos años que se estuvo como masificando el asunto. Acá está viendo algunas fotos, ¿no? Como para que él se pueda referenciar. Sí, ahí estoy yo. Sí. ¿Sos vos ese? Sí, soy yo. Ah, mira vos. ¿Ahí qué estarías representando? Mira, en esta por ejemplo soy un personaje de una serie que se llama Digimon. La serie se llama Digimon, el personaje se llama Easy. Ajá. Bueno, Y Shido me dijiste que es el nombre de un personaje, ¿no? Exactamente, justamente es el nombre del primer personaje que interpreté. Que bueno, se pasa al escenario, que se puede hacer una performance, armar un audio, algunos hasta editar un video. Y hasta hay concursos internacionales de esto. Por ejemplo, este mismo año un chico ganó en Brasil por una de estas cosas. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Se caracteriza y se representa el personaje? Exactamente, o sea, se puede en el escenario, o sea, ya de por sí caracterizar el personaje o hacer alguna parodia o representar algún hecho o de la serie o también del videojuego, que también puede ser. ¿Lo hace con un guión o lo hace así en forma improvisada? No, eso cada uno lo piensa, lo arma él, se puede armar un guión o lo que sea. Y después, bueno, le entrega al audio, organiza para poder entregarlo y pasar al escenario y se hacen de ahí los concursos. Hacen todo. Y decime, ¿qué filosofía hay atrás de los otaku? ¿Cómo lo podemos pensar? ¿Cómo se piensa en sí mismo? ¿Cómo se ven? ¿Qué es lo que le pasa a una persona que decide, yo soy un otaku? No sabía bien cómo decirlo. ¿Qué te pasa a vos? ¿Por qué se te ocurrió ser otaku? ¿Cómo nació las ganas de representarte dentro de este tipo de manifestación? Y bueno, digamos, yo ya de por sí la animación me había gustado siempre, la animación japonesa, la vi siempre desde chico, pero yo igual hasta casi los 18 no sabía que existían estos eventos. De casualidad me termino enterando, voy a un evento a ver qué onda, y veo como, para decirlo de alguna manera, como que entro y veo, digo, esto es mi mundo prácticamente. Porque me sentí identificado con toda la gente, hay muchos gustos en común,
Es una pauta muy importante, ¿no? El hecho de ir a un lugar donde hay gente que piensa o que le gusta lo mismo que a vos. Sí, aparte, la mayoría son hasta por ahí gente distinta, porque hay justamente también góticos, metaleros, semi-normales como yo. O sea que ahí están los anormales. Por así decirlo, no anormales, pero en cualquier ambiente siempre hay alguien que está medio más o menos. Que es el que está más cerca del límite, digamos, entre la verdad y la fantasía. Igual es muy raro que pase eso, porque acá en Argentina prácticamente no existen de esos casos, sino a lo que en realidad lo que se le llama otaku, no otaku argentino, porque el otaku argentino es prácticamente un animero, por así decirlo, son los otakus de Japón, que esos es normal ver anime en Japón, pero para que se digan otaku, ahí sí tiene que ser directamente un vicioso, por así decirlo. Son los que van en la calle caminando como su personaje. Son los que se lo hemos representado permanentemente, ¿no? Como que viven esa vida. Y más bien como que tienen una habitación lleno de todas cosas de ese personaje y que están por ahí algo obsesionados. Pero acá son toda gente que estudia, trabaja y hace estas cosas como un pasatiempo o un tiempo libre. Se me ocurre una pregunta. Adelante. A los demás grupos se identifica generalmente con la ropa o forma de hablar o la música. Vos en la calle, ¿cómo reconoces a otro que es de tu tribu? Y bueno, generalmente vas por la calle, como sea, de subte, colectivo, lo que sea, y generalmente sueles ver que la mochila tiene pines de estas cosas, por ejemplo, o ves un colgante o una mochila con algún dibujo, y ya como que de lejos lo vas viendo. Aparte, a muchos, la mayoría les gusta usar ropa negra, así que también un poquito te puedes guiar por eso, pero más que nada por lo que ves en las mochilas o los accesorios que lleva. Entonces cuidado cuando compremos la ropa, porque a ver si nos A partir de hoy soy un otaku yo. Pero sobre todo, estoy vestido lo que se puede considerar normal. ¿Y la espada que tenés ahí colgante significa algo? No, es una espada simplemente. ¿Podemos verla a la cámara? Sí, ¿a cuál? No sé. Ahí. A ver, ahí. No la ven ahí. Ahí está. Ahí estamos enfocando. ¿Eso significa algo para los otakus? No, esta por ahí no, pero tengo otra espada que sí es una espada que usan personajes de una serie que me la cuelgo también del cuello. Esta no, pero hay otras cosas, otras colgantes, llaveros y cosas que sí. Vos, aclaramos, tenés una casa que se dedica a la venta de estos artículos y además tenés un programa de radio, ¿no? Exactamente, sí. Donde también das a conocer estos tipos de eventos o la manifestación en sí misma, ¿no? Exactamente. Bueno, además también videojuegos y esas cosas que son en común también. Muy bien. Cristian, ¿se puede de alguna manera sintetizar qué es un fanatismo? Así como alguien que es fanático de River, sigue a River o a Boca, o es un hobby, o hay alguna esencia, algún espíritu que moviliza a esa tribu a tener objetivos, a plantearse desde una jerarquía funciones, roles y demás. Creo que en parte es como el gusto común, en parte el fanatismo por ciertas cosas, a pesar de que la mayoría seamos diferentes, estamos unidos por estos gustos en común que nos une, por así decirlo. Y no sé, te podría comentar una cosa que dijiste antes que te quería comentar, pero como para que se sepa. Dale. Que en realidad Otaku no es como una tribu que surgió ahora, ni nada por el estilo. Recién este último 1 o 2 años se está dando a conocer, pero tengo referencias de gente que está hace más de 15 años en esta movida. O sea, es una tribu, para decirlo de alguna manera, una tribu que está hace más de 20 años. También hay algunos que no están de acuerdo con el tema que se llame tribu, porque por ahí dicen que suena más una comunidad o... ¿Cómo se podían llamar entonces? ¿Cómo se autodenominan? Como conjunto, ¿cómo se denominaría? Y estaría entre una subcultura o una comunidad, por así decirlo. Comunidad. Aparte, es algo que también está en todas partes del mundo. O sea, en España, en México, en Estados Unidos. Hay, disculpe. Mismo los eventos por todos lados. Bien, bueno, muy interesante todo lo que nos estás comentando, vamos a seguir ampliando la información y también vamos a tratar de lograr también conocer un poquito más de aquellos aspectos que hacen a cómo ves vos los demás también, ¿no? Sí. Porque una de las cosas que dijimos en la presentación es que a veces las tribus para poder identificarse también tienen que diferenciarse, con lo cual habrá diferencia con otras subculturas o con otras expresiones, ¿no? Una pregunta que te dejo para después. Dale, ¿sí? dale. Vamos a una pausa y luego una pausa seguimos psicologiando, no se vayan, seguimos viendo vos, ¿de qué cultura sos? No se vayan. Just like liars and thieves, and I found it hard to
gran mundo, dentro de esta gran urbanización. Y como subcultura yo lo entiendo desde el aspecto que la cultura es el resto, es lo general, es lo masificado. Y todas estas subculturas no las entiendo del modo despectivo, sino que las entiendo desde el modo de identificación. Bueno, después seguimos quizás... Deja la pregunta. Para después de la pausa. ¿Cuál sería la pregunta concreta? Bueno, en realidad me gustaría profundizar sobre las jerarquías que se trabajan dentro de las tribus, sobre los lenguajes, no solamente el lenguaje verbal, sino el lenguaje corporal y el lenguaje a través de la vestimenta también, ¿no? Muy bien. Hecha la pregunta, entonces, luego de la pausa trataremos de encontrar la respuesta, ya sea por parte de nuestro sociólogo o por parte de nuestro editor. Bien, de vuelta en Psicologiando y seguimos trabajando las tribus urbanas. Sergio Moreno Sur pregunta si hay una edad límite para ser parte de una tribu urbana. Y Marcela de Paso del Rey pregunta si la violencia es una característica propia de las tribus. Hace referencia a los episodios de pelea entre por parte de nuestros invitados, como también obviamente por parte del público que quiera participar en nuestra vía de comunicación. Recuerden, estamos tratando de entender las tribus urbanas, de comprenderlas y también obviamente de comprendernos a nosotros mismos, porque es parte de las expresiones que hacen a nuestra vida común. Luego de una pausa seguimos psicologiando. No se vayan.